Mucho gusto, mi nombre es Genaro Quiñones Jiménez. Soy estudiante del programa técnico auxiliar en seguridad y salud en el trabajo del Centro de Sistemas de Antioquia Censa. El módulo de la presente exposición es el trabajo y ergonomía dirigido por la docente Tulia García. Estamos en Montería, mayo 2 de 2021. El trabajo consiste en el diseño de un puesto de trabajo con herramientas en plastilina. Aquí, como lo vemos a mis espaldas. Ya más adelante pasaremos a describir punto por punto los elementos que conforman el puesto de trabajo. Entendiendo ergonomía laboral como aquella ciencia que estudia la relación entre el trabajador, el trabajo y el sistema de elementos que lo componen, podemos encontrar varios principios para el diseño de un puesto de trabajo. Entre los principales está aquel que nos explica que el puesto de trabajo debe ser adaptado al trabajador y no viceversa. Esta adaptación del diseño del puesto de trabajo se hace principalmente utilizando las medidas antropométricas y también a manera de 3 criterios: promedio, intervalos y extremos. Normalmente se hace con extremos y es efectivo. El promedio no es tan efectivo y el de intervalos es el más efectivo, pero es más costoso. Bueno, este es el modelo del puesto de trabajo hecho en plastilina. Está en una escala aproximada de 1:20. Ahí tenemos a Manuel, nuestro oficinista, que nos va a colaborar en esta exposición. Entre otros principios de diseño del puesto de trabajo encontramos algunos que la norma ISO 6385 nos recomienda, y son, entre otros, el ambiente o las condiciones del aire. Estos principios son principalmente recogidos en el ambiente de trabajo. Entiéndase ambiente de trabajo como aquel conjunto de factores físicos, químicos, biológicos y psicosociales presentes en el puesto de trabajo. No hablaremos de factores psicosociales. Retomando pues con las condiciones del aire, se habla de la ventilación. Normalmente se mide en pies cúbicos por segundo, y la ventilación se entiende como ese proceso en el que se renueva el aire en el lugar de trabajo. Hablamos entonces que la ventilación puede ser natural o puede ser mecánica, y que debe tenerse en cuenta factores como el tamaño del lugar, la cantidad de trabajadores, la intensidad física de la tarea y otras condiciones termohigrométricas. Aquí vemos como un regulador de ventilación y de temperatura el aire acondicionado. Condiciones de temperatura. Las condiciones de temperatura que se deben tener en cuenta es la temperatura del ambiente, la humedad, la radiación térmica, entre otros. La temperatura debe oscilar aproximadamente entre 18 y 20 grados centígrados y la humedad entre 40 y 70%. En casos de peligro de electricidad estática, esta humedad debe ser de 50%. Otro factor que ha de tenerse en cuenta en el momento de diseño del puesto de trabajo son las condiciones acústicas. El ruido, nos comenta la norma 2400 de 1979, como límite permisible máximo nos pone 85 decibeles, pero en ambientes de trabajo en donde se requiere más concentración intelectual pone un máximo de 70 decibeles. Las recomendaciones actuales para un ambiente de concentración intelectual son en no más de 66 decibeles. Tenemos que, aparte de las condiciones sonoras,
También debe tenerse en cuenta las condiciones de vibración que normalmente van acompañadas. Debe evitarse vibraciones que puedan generar cualquier tipo de malestar, incluso enfermedad en los trabajadores. Tenemos otro principio que son las condiciones espaciales o de la premisa del lugar, y que básicamente el tamaño y el espacio en donde el trabajador ha de laborar. Entre otros principios del espacio, encontramos que el color de las paredes ha de ser pálido y que la disposición de los objetos debe permitir la movilidad sin estorbar. Debe ser espacios que permitan también un buen agarre y limpios y ordenados, obviamente. Tenemos, entre otros puntos, el factor muy importante de la iluminación. La iluminación nos comenta la norma 2400 que varía dependiendo de la tarea. En otras recomendaciones podremos encontrar que la iluminación ambiente ha de ser entre 200 y 300 lux, pero directamente en el puesto de trabajo la 2400 nos indicará que para estas tareas de oficina que requieren precisión será aproximadamente entre 1500 lux. La iluminación puede ser natural o puede ser artificial. La iluminación artificial debe, como recomendación, difuminarse para que no dé directamente. Y la iluminación natural es la iluminación más recomendada por causar menor fatiga visual. Se recomienda que las superficies no sean reflectantes. Normalmente se llama pues estos objetos como con pintura maté, y se recomienda también que la luz no dé directamente en la pantalla para evitar estos reflejos que causan fatiga visual, entre otras cosas. Aquí tenemos una persiana que sirve mucho para regular la cantidad de luz que entra. Bueno, entre otros criterios para diseño del puesto de trabajo ya hay algunos más específicos. Ya habíamos hablado un poco de el lugar en donde debe ponerse el escritorio. Hablamos también de elementos puntuales como vamos a hablar pues de elementos puntuales como son el teclado, el mouse, la pantalla, el PC, la silla, y bueno, ya vamos a acercarnos un poco más para entrar en detalle. Vemos que en lo que se refiere al escritorio, el escritorio debe proporcionar un reposo para los antebrazos, de manera que estos queden paralelos al piso y que las muñecas no se posicionen sobre sí mismas, sino que queden en una posición, una postura poco forzada, una postura neutral. Este va a ser otro principio con respecto a las posturas. Siempre se intentará posicionarse en una postura neutral. Preferiblemente debe haber elección entre estar sentado o parado, o intercalación entre estas posturas, y la preferible es estar sentado. También debe tenerse presente que debe mantenerse un cierto ritmo de movimiento. Y bueno, retomando con los elementos como son el mouse, el teclado y el teléfono, el teclado debe estar dispuesto de manera que las muñecas no se apoyen en sí mismas, como lo habíamos comentado. El mouse debe estar al alcance, y el teléfono normalmente se recomienda que, si no es en contra de las normas, se puede usar conforme al trabajador está acostumbrado, pero de manera que éste no tenga que usarlo forzadamente con el hombro. En el caso de los call centers, pues se usan diademas, y estas pues se les hace la medición de ruido por medio de una sonometría intracanal. Toda la distribución de los elementos en el escritorio parte de la antropometría y del alcance de las medidas del trabajador. En caso de que se utilicen más unos elementos que otros, más continuamente, pues estos elementos irán más cerca. Así se habla entonces de papeles y
lápices y cosas similares que pueden ir cerca de la pantalla para fácil acceso. Y las cosas que no se necesiten regularmente pueden ordenarse en el locker. Tenemos también que se recomienda que la CPU no deba ir encima del escritorio, sino debajo. En lo que respecta a la silla, pues este ángulo nos permite apreciar muy bien, por eso vamos a utilizar esta silla aquí. En lo que respecta a la silla, se recomienda que la distancia entre el suelo y el asiento sea aproximadamente 44 centímetros. La distancia hasta el nivel del ojo sea aproximadamente 130 centímetros. Se recomienda que las sillas posean 5 patas que permitan que los muslos reposen en una posición, en un ángulo paralelo al suelo, y que formen con las rodillas un ángulo de 90 grados, que permitan estén adecuados a la fisionomía del trabajador, permitiendo que los muslos no peguen la parte posterior directamente con el extremo del asiento. Se recomienda también un espaldar ergonómico con la forma de la columna, que tenga inclinación en grados, que pueda subir y bajarse, sea ajustable igual que el asiento. Asimismo, con el reposacabezas no necesariamente es una obligación, pero se recomienda también que en el caso de haberlo sea ajustable. Tenemos que los brazos, encontramos varios consejos con respecto a los brazos. La silla puede o no puede tener brazos, dependiendo de que estos permitan adentrarse en el escritorio de manera adecuada. También se recomienda que si la tarea ha de prolongarse por mucho tiempo, los brazos son contraproducentes porque pueden producir que el trabajador se apoye más en los brazos y tuerza la espalda. Entonces por eso vemos que a veces se recomiendan los brazos y a veces no. Entonces el trabajador, con respecto a lo que habíamos dicho, tendrá los brazos horizontales, los muslos horizontales, los pies llegarán al suelo. En el caso de que no lleguen al suelo, se necesitará de manera obligatoria un reposapiés que debe ser ajustable y debe ser también antideslizante. Bueno, y finalizando, hablaremos más detalle acerca de la pantalla. La pantalla debe tener una inclinación de aproximadamente 10 a 20 grados y el borde superior de la pantalla no debe superar el nivel de los ojos. La distancia que se recomienda entre el trabajador y la pantalla varía entre 45 a 75 centímetros. Una manera de saber si tenemos buena distancia es extendiendo los brazos, y vemos que si tocamos la pantalla con el extremo de los dedos tenemos buena distancia. Obviamente todas estas medidas varían en la manera en que varía el alto prometido del trabajador, pero como habíamos dicho, existen pues reglas generales. Entonces esto ha sido todo por el momento. Bueno, cabe agregar que elementos que manifiesten pues amenamente el ambiente también generan un nivel de relajación, y es bueno para contrarrestar el estrés que pueden causar las tareas y también las posturas. Les agradecemos por estar pendientes y pedimos disculpas por cualquier error. Muchísimas gracias.